Amigos y amigas, bienvenidos. Nos alegra continuar con nuestro podcast Misión Mil Días, un espacio creado para las familias ecuatorianas con los niños y las niñas en el centro. Yo soy Adriana Polo, una madre ecuatoriana, convencida del poder de la comunicación para transformar realidades. Me inspira a construir puentes entre las personas y las causas con propósito. Queremos que Misión Mil Días sea un espacio para aprender, reflexionar y actuar juntos. Creemos que reducir la desnutrición crónica infantil en Ecuador es posible y es tarea de todos. Para empezar nuestro capítulo de hoy, quiero presentar a nuestra invitada, Patricia Muñoz. Patricia es dula certificada, educadora perinatal de parto y posparto, asesora y consultora de crianza positiva y de lactancia. Patricia también ofrece orientación y apoyo emocional durante la etapa del embarazo, parto y posparto y acompaña ya ahora a miles de familias en Quito y en varios sectores de aquí de nuestra ciudad y los alrededores en esta etapa tan importante de la vida que es el embarazo y el posparto. Nos aporta con su experiencia, su conocimiento y sobre todo con esa gran calidad humana. Bienvenida, Pati, a este espacio. Gracias, mi Adri linda, por haberme invitado a este espacio tan lindo. Estoy muy feliz de estar aquí. Pues un poco creo que sería bueno como contar el hecho de qué significa el ser dula, ¿no? Justamente para empezar, sí, que nos pongas sería, en contexto, claro que sí. Sería muy bueno como empezar contando un poco qué es el rol de la dula y pues nada, saber que la dula es una mujer que está certificada para apoyar las diferentes etapas de la maternidad, que es la gestación, el parto, el posparto, la lactancia y la crianza. Con un paréntesis importante que la dula no es una partera, ¿ok? No es una obstetra, simplemente hace un acompañamiento emocional, físico y información de la madre. Sí la acompaña en sus partos, si es que eso es lo que la mamá y su familia deciden que así sea. Y obviamente le guía de una forma consciente para que la mamá tome decisiones propias con su pareja, si es que hay pareja, y si no, con su tribu, que puede ser mamá, hermana, etcétera. Claro que sí, Pati. Bueno, tú también estuviste acompañándome a mí y por eso creo que esa conexión emocional también que tenemos y esos grandes recuerdos de esa etapa tan bonita y también vulnerable, ¿no?, de la mujer. Porque justamente el embarazo implica una revolución, ¿no? Una revolución a veces silenciosa, no se entiende por completo qué es lo que sucede en el cuerpo y no solo en el cuerpo, sino en la mente y en las emociones de una mujer embarazada y cómo se conecta esto con esta vida que está llevando y cómo puede impactar también en el desarrollo integral de su hijo, de su hija que está en el vientre. También aquí en Redni siempre conversamos de esta importancia de los primeros 1000 días y cómo el embarazo es la etapa inicial de este periodo tan valioso y único en el desarrollo de un ser humano. Por eso quisiera que me comentes un poco más justamente de esos cambios y de esa revolución que ocurre en el embarazo y por qué es tan importante atender de manera prioritaria a este grupo de la población. Bueno, yo creo, Adri, que tenemos que saber que la mamá que gesta a este bebé le da como toda esa protección ambiental por fuera y por dentro de este bebé para protegerle de todo lo que va a tener después. Y digamos que en la gestación y el nacimiento, sobre todo, es el principio de toda la vida de este ser humano. Entonces, si nosotros podemos hacerlo bien desde la gestación de una manera más consciente, ¿a qué me refiero con esto? A que esta mamá tenga como prioridad el cuidado de su alimentación, de su hidratación, de también lo que le rodea, de cómo le tratan a esta persona, a esta mamá, cómo es atendida por su tribu, ya sea abuelos, tíos, primos y demás, y su pareja, si es que en el caso tuviera una pareja. Porque es súper importante también el hecho de que, si bien es cierto, muchos pensamos que lo que pase dentro de la pancita no es tan importante, ni cómo le hables, ni cómo le trates a esta mamá, no lo es, o sea, no es tan importante, sí lo es. Porque todo lo que esta mamá siente, el bebé lo siente también. Y nutritivamente también. O sea, es súper importante tener como ese cuidado de darle a esta mujer todas no sé, como todos esos recursos tan importantes que necesita cuando está gestando, ya que es el comienzo de una nueva vida. En toda esta experiencia que has tenido tú ya como dula, ¿cuántos años llevas ya en este rol? Bueno, yo, Adri, ya llevo trabajando 22 años. Realmente he visto como crecer a muchos de mis bebés que acompañé la primera vez cuando comencé con esta profesión tan hermosa. Y pues sí, yo creo que ya alrededor de unos 8,000 familias he acompañado, tanto aquí en Quito como en otras ciudades del Ecuador y fuera del Ecuador también.
que en este punto, Adri, es muy, no sé, es como una experiencia diferente a mamás que ha acompañado en el exterior, tanto en Estados Unidos, en Alemania y demás, que son latinas también y también son americanas. Y me dicen como es que la experiencia que tú nos das es distinta porque tú te enfocas mucho más en el tema humano y nos haces comprender la importancia de tener esta conciencia de hacer mejor las cosas con nuestros bebés. Entonces, yo creo que ese es como mi rol también, el hecho de que siempre he querido que la mamá, el papá sepan lo importante que son ellos dos en la vida de este bebé y cómo sus decisiones, sus experiencias y lo que hagan, su ejemplo, marcará mucho la vida de este bebé. ¿Cómo crees que ha cambiado justamente la percepción de la maternidad, del embarazo, de esta etapa, incluso de la lactancia, durante estos 22 años que has venido acompañando a familias? Sí, ha cambiado muchísimo. O sea, sí podría decirte cómo comenzó hace 22 años el hecho de acompañar, también con la experiencia, ¿no? Con esta capacitación continua que tengo de actualizarme a las nuevas tendencias que hay. Obviamente, una tendencia que de verdad tenga validez, que sea como algo realmente consciente, que eso es lo que yo creo que más promuevo, la conciencia que tenemos que tener de que esa personita es tan importante para nosotros como papás y podemos hacer nuestra mejor versión con ellos. Porque tú sabes, Adri, creo que todas las mamis quieren ser como súper perfectas y hacer todo bien y no equivocarse, pero creo que todos somos seres humanos, todos nos equivocamos. Lo único que tenemos que hacer es como dar vuelta a lo que no estuvo bien y tratar de dar nuestra mejor versión, informarnos mejor, hacer mejor las cosas. Y no hay, la vida no viene con manual de instrucciones, Nunca. dicen, pero viene con una mamá. Sí, tal cual. Y ahí estamos nosotras justamente en este rol de mamás para poder acompañar a nuestros hijos desde la primera etapa y también buscar esa compañía tanto en personas como tú, profesionales como tú, pero también en ese concepto que tú nos traes a la mesa, que es el concepto de tribu. Sí. Desde Rendy también impulsamos muchísimo esa mirada y ese trabajo en red y en tribu, porque definitivamente para criar un niño se necesita una tribu, y Sí. eso es un proverbio muy conocido. Se ha perdido en la vida moderna un poco ese concepto de acompañamiento, de tribu, de poder realmente criar un niño y ocuparse varias personas de este niño o de esta niña. Realmente eso es lo que buscamos también aquí como ecuatorianos y ecuatorianas, que nos demos cuenta de que estas nuevas generaciones son responsabilidad de todos. Y si hoy el 20% de nuestras niñas y niñas tienen desnutrición crónica infantil, realmente es algo que nos debe preocupar a todos. No solamente a la mamá o al papá que en ese momento está criando un bebé o esa mamá que está en embarazo, va mucho más allá de eso, va a ese concepto de tribu. Yo creo que tú lo fomentas muchísimo también a través de estas redes de mamá que tú has creado. Yo también fui parte en algún momento de una de estas redes. Son tan valiosas y tan necesarias también para ir rompiendo ese paradigma del individualismo, ¿no? De decir, yo miro solamente este espacio o esta parte o esta familia y no miro al resto de familias de mi comunidad y niños y niñas de mi comunidad. Y sabes que, Adri, una cosa muy importante de lo que tú acabas de mencionar, la sociedad es la que tiene que estar como en pro cambio, en pro reprogramarse, de reaprender para hacerlo de diferente manera. Porque realmente los primeros que están en el nacimiento de ese bebé son los profesionales de la salud. También. Entonces, si todos cambian ese chip, todo cambiaría. Si es que los doctores, en vez de hacer que esa mamá dude de su capacidad y el papá apoye esta duda, porque es un desconocimiento literalmente, porque son primera vez papás, no saben y confiamos en los profesionales de la salud. Si es que nosotros no tenemos una guía correcta por desinformación de estos profesionales, entonces lo vamos a hacer mal, por esa desinformación que existe. Entonces, tanto pediatras como ginecólogos como enfermeras deberían capacitarse para hacer las cosas de mejor manera. Y lastimosamente, Adri, eso no sucede. Son pocos los hospitales que se vuelven a actualizar para hablar de mejor manera con las familias. Yo creo que ahí también parte mucho el hecho que es una responsabilidad compartida, el hecho de no hacerle dudar a la mamá de su capacidad y de desinformarle a esta madre lo que ella, bien o mal, fue informándose durante su gestación, porque es muy importante informarse, Adri, muy Así importante. es. La información es poder, Así totalmente. es. Así es, y cada vez hay más información disponible también de fuentes siempre confiables y oficiales. Pero, por ejemplo, hay un dato preocupante que es la cantidad de cesáreas que estamos teniendo en el Ecuador y durante ya décadas, ¿no? Que no baja el número y que tú como experta en este tema pues sabes muy bien esta diferencia de lo que puede ser un parto por cesárea versus un parto
natural. Natural. Y justamente buscamos que se mejore desde el empoderamiento de la mujer, desde también el apoyo y el acompañamiento de su familia Ujú. y por supuesto también de la información de los profesionales de la salud, como tú mencionas, Sí. que sean ellos que entiendan que el parto sí es posible, hay que acompañarlo, tal vez toma más tiempo, pero está ahí disponible porque es como hemos llegado al mundo históricamente la humanidad, pues, Tal ¿no? cual. Justo el día de ayer, Adri, yo tuve un parto y fue como, ok, la madre tiene miedo porque no sabe y nos pasa. Tú sabes, Adri, es algo desconocido, no es algo Da que miedo, no sí, sepa. por Exacto, supuesto, entonces es algo claro. que no sabes, todo lo desconocido nos da miedo porque las mujeres somos muy como programadoras, entonces necesitamos tener el control de qué es lo que va a suceder. Claro, el parto no puedes. Entonces, claro, el ir avanzando, acompañando a esta madre en su proceso, en que sí, o sea, es difícil, sí, obviamente parir no es fácil, ok, pero lo puedes hacer, tú puedes, y tener ese acompañamiento, esas barras, ese soporte emocional que le da la pareja, en este caso que hay pareja, y su dula, hicieron que esta mamá llegue muy rápido a 6 y después diga como, por favor, en serio, necesito otra herramienta porque de verdad, si no, hazme cesárea. Entonces, claro, darle también una opción más a esta mamá. Ok, hay otra opción antes de una cesárea. En serio, sí, esta opción es la mejor. Ok, Ujú. la voy a tomar, lo voy a tomar y voy a lograrlo, yo sé. Ok, entonces sí, tomó esta otra opción y fue parto. Entonces también como darle esta herramienta a las mamás sería muy importante que sepan que sí hay como, sí, tener como otras opciones antes de decidir una cesárea, porque definitivamente también, Adri, el momento que sale un bebé por cesárea, tú sabes todo lo que implica eso. Sí. Y obviamente esta mamá Es también una tiene... cirugía mayor, ¿no? La cesárea. Exacto, y aparte de eso es esa separación que tiene con el bebé, Adri. Muchas mamás van a recuperación en la mayoría de los hospitales y sus bebés van a neo. En ese transcurso de tiempo le dieron sucedáneos a este bebé. En Claro. vez de que haya ese apego, que todo el tiempo esté con su Se mamá. dice que es como la hora de oro, ¿no? La Sí, hora dorada, que es exacto. cuando nace el bebé recién y puede tener este apego temprano con su madre, Ujú. principalmente o oportunamente, pero también puede ser con un padre que esté ahí, Sí, dependiendo de la situación, pero lo importante es ese el piel con apego. piel, ¿no? Ujú. Y no siempre se da, no siempre es posible, no siempre los hospitales están abiertos a hacerlo. Exactamente. Y justamente el rato en que la madre y la familia se entera un poco más, se informa un poco más, también puede exigirlo, y puede pedirlo y Tal cual. puede cambiar su historia, porque al final lo que estamos hablando aquí es de la historia en cómo viene al mundo un ser humano. Ujú. Y no es menor, ¿no? Es cómo nace, cómo llega al mundo este ser humano y no debería ser tan, tal vez metódico, estandarizado y cuadrado. No puedes. Exacto, porque cada historia de parto es distinta. Y tú Exactamente. has acompañado muchísimas, ¿no? Y como nos decías, cerca de 8.000 casos, familias, bebés que han nacido junto a ti. Y quisiera que nos cuentes un poco de estas distintas mujeres a las que tú has acompañado y dónde ves esas diferencias, pero también dónde ves esas similitudes, ¿no? Sí, yo creo, Adri, que es súper importante saber que el parto respetado lo merecen todas las mujeres, no solamente por su clase social o por su tema económico, lo merecen todas. Yo recuerdo una mamá que tenía bajos recursos y claro, ella tuvo que ir a un hospital donde la recibieron porque no estaba en una de estas estancias de corta estancia y fue a un hospital en esta emergencia. Ella tuvo un trato totalmente distinto y se sentía tan rara. Y me decía, es que nunca me han tratado así. No me trataron así cuando yo iba a cierto lugar. Entonces fue como, ¿por qué no? Es tu parto y todo va a estar bien. Y ella no sabía qué hacer. O sea, era como, ¿puedo abrazarle a mi bebé? ¿Puedo darle? Claro, sí Claro, puedes. no No estaba estaba acostumbrada a estas acostumbrada. cosas. Entonces, es súper fuerte para mí el ver esas cosas porque no es justo. O sea, es como tú dices, es el inicio de la vida de ese ser humano. El nacimiento marca un montón de cosas. Por eso tenemos que tratar de que ese nacimiento sea de la mejor manera y dar nuestra mejor versión como profesionales para que sea hermoso realmente. ¿Y cuáles son esas cosas que, por ejemplo, trae un nacimiento respetado, un parto respetado? ¿Qué beneficios le puede dar al niño o a Es la que niña? son muchísimos. El hecho del apego que viene, sale, ¿no es cierto?, con su, digamos que con su tiempo, porque nadie le apura, nadie le saca con violencia obstétrica, sale y va al pecho de su Mm. mamá. Inmediatamente al tener ese contacto piel a piel con su mamá, hace que se regule de mejor manera a este mundo, que tenga como ese... sensación del calor de su mamá, también del escuchar su corazón, del tenerle cerca, de que la persona que estaba con su mamá durante todo este tiempo también le habla, está cerca. Ese bebé se siente mucho más, digamos que en confort en el pecho de su madre. Y luego de eso, que deje el cordón de latir, que tú sabes que es súper importante también Así es. para que pasen todas esas células madres al bebé,
pasa este tiempo, corte el cordón el papá, que también sería muy bueno porque ancestralmente se supone que el papá es el que le da la bienvenida, o la abuelita, quien sea su tribu de esta madre, le da la bienvenida a este mundo, no un doctor que no es nadie en la vida de este Claro, bebé. una conexión mucho más cercana. Exacto, mucho es más, diferente. Y cuando sí. tú le explicas eso, claro, la mamá dice, ok, yo lo quiero hacer. Sí me parece algo importante y el papá o la abuelita, quien sea que escucha esto, también lo hacen porque tiene sentido. Luego de eso, estar en su pecho, luego de eso, seguir con la lactancia, si es que se da esta lactancia, ir a la habitación cerca de su mamá, que nunca separen este bebé de su madre, siempre esté con su mamá. Y de ahí sí, el inicio de la lactancia inmediata, porque la mamá tiene calostro siempre. Y ahí Eso viene también la hay muchos desinformación. mitos, mucha desinformación, claro que sí. Exacto. Y sabes que algo que que estamos viendo, pues no muy, muy de cerca, justamente de la mano de la realidad de la desnutrición crónica infantil en nuestro país, es que existen niños que nacen ya con desnutrición crónica. Justamente por este embarazo que no se ha llevado de la mejor manera, la madre no ha tenido los cuidados y un entorno seguro y adecuado para ella llevar a cabo su embarazo. Son muchos factores, ¿no? Y por Claro. eso lo vuelve muy complejo y definitivamente ahorita en este espacio lo que buscamos es abrir el debate, informarnos un poquito más, pero de todo eso va a salir también alguna solución, ¿no? Y lo que buscamos es sobre todo concientizar sobre cómo están conectados estos factores y estos puntos en el marco de los 1000 primeros días, el embarazo siendo esta etapa tan crucial en la que tal vez no se puede ver tan claramente la conexión con la desnutrición crónica y como tú sabes también hay niños que nacen con desnutrición crónica. Claro, por la mala alimentación de las mamás. Hay muchas mamás que solo comen una vez al día, ¿no? Ujú. Y Tema de comen recursos. cachitos. Entonces es como, ok, bueno, si es parte de, hay mamás que no toman vitaminas tampoco, No se tienen nutren bien. acceso o no Exacto. tienen información, Es que cualquiera de las muchas dos. de las dos, ajá, son varios factores. Es uno, la falta de información y otra, obviamente, el no tener recursos para alimentarse de mejor manera. Pero sí siento que debemos como, no sé, concientizar un poco más ahí, apoyar un poco más en esos recursos para estas madres, porque definitivamente si queremos cambiar lo que tú mencionas, sí debemos ir como a la raíz para poder evitar esto y que sí haya como una transformación, que es lo que queremos que suceda. Así es, desde lo emocional, pero también con lo físico y Es que es también con todo lo... una Exacto. cosa global, o sea, es conjunto de todo, no es solamente la nutrición, también viene el tema emocional y viene el tema de acompañamiento y de todo. En este punto que tú me decías, Adri, también yo acompañé a la vicepresidenta María José Pinto con sus dos pequeñas y claro, su lactancia también en el parto, Majo decía, ok, su primer bebé ella lo tuvo con epidural y ella me decía, Pati, en el segundo no lo voy a hacer porque no fue una desconexión súper fuerte que ella tuvo. Ella sí dice que ella siente una desconexión súper fuerte que hubo a raíz del epidural. Que si bien es cierto, sí hay evidencia científica que avala esas cosas, pero es un recurso que se puede utilizar cuando obviamente Claro, definitivamente se no requiere, tenemos. se necesita, por Exacto, supuesto. es un recurso. Y claro, en su segunda bebé no tuvo epidural. Entonces yo me decía, yo siento totalmente diferente el parto. Fue como, ok, siento el pujo, fue diferente al salir mi bebé, fue totalmente diferente la situación. Y es más, en su primera bebé no nos fue tan bien con la lactancia, sí me tocó como apoyarle mucho más tiempo. En su segunda bebé eso no sucedió. Entonces ella también lo dice, o sea, gracias a eso ella tomó la decisión de ser como una activista de lactancia materna porque vio la necesidad de tener un poco más de conciencia del por qué es necesario tener lactancia materna para sus hijas, por qué el beneficio que ellas iban a tener y obviamente como madre también, porque tú sabes, Adri, que el dar de lactar a su bebé mucho más tiempo, en realidad, bajo evidencia científica, ayuda a que tengas menos probabilidad de tener cáncer de mama y de ovario. Entonces, sí es un beneficio para la mamá. Para los dos. O sea, obviamente un Exactamente. beneficio invaluable para el niño, la niña que recibe la lactancia, pero también para la madre. Y es como esa conexión muy natural Ujú. que definitivamente la naturaleza es muy sabia y ahí está la dupla ganadora de madre-bebé que siempre pueden salir adelante, ¿no? Con los recursos que tengan. Qué linda la referencia que nos haces ahora de una persona que hoy por hoy está en una situación de poder realmente ser un agente de cambio Ujú. a gran escala, porque tiene capacidad de incidir en muchos aspectos de nuestro país y es muy, muy bueno también saber que esa concientización llega a esos niveles y desde allí pues ojalá sea una cascada y un efecto cascada en donde esa información llegue a muchas madres, a miles de madres y familias del país, porque eso es lo que buscamos y desde Redni pues estamos siempre también llevando a territorio esta información. Este espacio, por ejemplo, para los que nos están escuchando y viendo, que seguramente no están siendo parte de los talleres que lleva Redni, pero nosotros en los talleres, dentro de nuestra metodología, justamente
brindamos esa educación y ese acompañamiento. No somos dulas como tú, que expertos, pero sí tenemos la metodología adecuada para poder llegar a través de estos talleres comunitarios y grupales con información actualizada. Escuchar también es muy importante, escuchar a cada comunidad, porque tú sabes que hay conocimientos y saberes ancestrales, también incluso hay mitos, por supuesto, también, pero que sea esa construcción colaborativa entre el grupo que está siendo parte de nuestros talleres y los facilitadores, y entre todos pues llegar a estas conclusiones y consejos de mejores prácticas y mejores hábitos. Y ahí yo te doy un ejemplo, en cambio, algo que nos pasó a nosotros en relación a los recursos que tú decías. Bueno, hay madres que están en estado de gestación y no tienen acceso a buena alimentación, y nosotros en Redmi llevamos también kits de alimentos. Entonces, en el kit de alimentos, por ejemplo, va incluido un pollo. ¿Qué pasaba en nuestros primeros talleres? Llegábamos a entregar el pollo mensual a esta madre, parte del proyecto. Esto es en la costa, me acuerdo que era en Santo Domingo. ¿Y qué pasa? La madre en la siguiente reunión que teníamos nos contaba que casi no comió pollo. Nos contaba la verdad, y la verdad era que casi no comió pollo. ¿Por qué? Porque ese día, en ese momento que cocinó el pollo, su esposo se comió la mejor presa, su suegro se comió la segunda mejor presa, luego llegó el cuñado, y literalmente todos los hombres de la familia comían mejor que ella estando en estado de gestación. Entonces son pequeñas anécdotas que nos muestran como esa es una ventanita a la realidad de lo que esa desinformación y también esas creencias de que realmente una mujer embarazada, bueno, si está embarazada, que coma un poco más, tal vez más de arroz o de pan, pero no entendiendo la complejidad de todo lo que está sucediendo en su cuerpo y todos los requerimientos nutricionales que ella tiene, y también la importancia que tiene ella como madre gestante para esa nueva vida que está llevando. Entonces, sí ha sido un cambio de chip bastante fuerte que nos ha tocado hacer en varias comunidades, y por eso de la mano de este recurso también va la información, la educación. Ahora quisiera que tú nos cuentes un poquito más de otro caso que hayas tenido justamente en temas ya de lactancia, de cómo tú ves este acompañamiento de la lactancia y qué tanto las madres están abiertas y positivas hacia la lactancia. ¿Sabes qué, Adri? A mí me ha pasado, justo me pasó el día de ayer también, que una abuelita le decía a su hija que ella le dijo siempre que, porque eso no pasa muy común, o sea, las abuelitas siempre dicen como yo tuve 5 hijos, yo crié así, la típica es la lactancia duele, la lactancia es dolorosa, pero ya se te hace callo y ya está. Es lo que muchas abuelitas le dicen, ¿no es cierto? Entonces, claro, una de las cosas que es súper importante es que esta abuelita le decía, es muy importante que tú busques a alguien que te guíe, que te informe de manera correcta, porque yo no me acuerdo. Entonces, me pareció muy valioso que esta abuelita diga esas cosas, porque le está dando herramientas a esta mamá para que confíe. Nuevas, claro. Exactamente, confíe no en lo que la mamá puede decir, sino en lo que ella puede buscar a una profesional que sí trabaje en esto siempre y le guíe de mejor manera y lo pueda hacer bien. Entonces, lo mismo me pasó contigo, Adri, porque normalmente, ¿qué es lo que decían? Los niños con síndrome de Down no pueden lactar, no pueden. O sea, eso es como una regla supuestamente. Sí, por la hipotonía. Exacto, no pueden. Pero ¿por qué no intentamos? O sea, intentemos un poco y no nos como que marquemos en no pueden, no es así. Tuve una mamá igual, con pezones invertidos. Los pezones invertidos no puede dar de lactar. ¿Por qué no puede? O sea, hay que intentar, hay que guiarle a la mamá e intentar realmente. Te digo, Adri, yo sí he tenido muchas veces mamás que me toca quedarme ahí para que pueda coger y agarrar. Y también, Adri, algo que me ha pasado últimamente es que me toca compartir digamos que mi profesión con otros profesionales que están, digamos que muy específicos en ciertas cosas del bebé, como en el tema de la boca, como en el tema de la lengua, con el tema del frenillo, con el Hay tema... dentistas, ¿no? Que están enfocados ya Claro, desde la el primera odontopediatra etapa. es el que... Odontopediatra, Exacto, claro. pero también ahora hay una fisioneurológica pediátrica que se fija en el tema también de contractura muscular que puede tener el bebé desde la gestación, Adri, Wow. que es algo que no sabemos. Entonces, claro, si tu pancita es muy chiquita, tu bebé estaba súper aprotado, puede ser que haya tenido una posición no adecuada y cuando nace tiene una contractura en su cuello, tiene una contractura en su mandíbula y no lo sabes y no coge. Realmente no coge. Entonces, claro, ¿qué te dice? no Dale entiendes. fórmula. Es que Así es. usted ni siquiera se ha preparado. Y la mamá, Sí. ok, pero no tiene nada que ver con la preparación. Simplemente este bebé tiene eso. Entonces, esta fisio tiene que revisarle para ver que todo esté bien y apoyar. Y que pueda realmente realizar el agarre del pezón adecuadamente. Exactamente. Y que hay varios factores y que no solamente la solución es directamente ir a la opción de fórmula infantil, ¿no? Hay grandes diferencias entre lo que es un bebé que se puede alimentar con lactancia versus un bebé que se puede alimentar con fórmula. Nosotros aquí, pues lo que
brindamos es información y las decisiones las toman en los hogares, ¿no? Pero Totalmente. realmente la información sí es muy valiosa y la evidencia que hay detrás de la lactancia, para nosotros, dentro de la lucha contra la desnutrición crónica, la lactancia es un escudo contra la desnutrición crónica. Y así Totalmente. mismo lo hemos entendido y lo comunicamos siempre, porque está, bueno, tú me puedes decir los beneficios mejor que yo, pero básicamente está al alcance, está disponible y tiene todo lo que el bebé Es necesita estéril, es en ese. perfecta, Exactamente. se modifica a la necesidad del bebé. Es súper dinámica y versátil, Tal, ¿no? Así totalmente. es. Entonces quiero que nos cuentes justamente un poquito más de esos beneficios de la lactancia en esta primera etapa de vida, en estos primeros 1000 días de vida, y cuáles son esas recomendaciones oficiales de lactancia durante esta primera etapa. O sea, realmente, Adri, como un poco darle esta información nuevamente a las mamás, que al principio nosotros tenemos calostro, nunca en la vida ningún calostro, bueno, sí hay mamás, ciertas mamás que se gotea un poco el calostro, no es muy común, ¿ok? Pero el calostro no va a gotear como la leche, entonces las mamás Cuéntanos un tienen que poquito tener más de qué claro. es el calostro, justamente, cuáles son esos beneficios. Ya, el calostro, digamos que es la primera leche que sale del cuerpo de la mamá. Se puede almacenar en el cuerpo de la mamá desde más o menos las 34 semanas y puede ser que salga desde las 34 semanas como un poquito. Una gotita. Exacto, y la mamá ve como que alguna cosa así se quita en su pezón y dices como, ¿qué será eso? El calostro, ¿ok? Muchas veces y va relacionado en que si es que esto salió antes, esa mamá va a tener mucha leche. Pero no tiene mucho que ver con que la mamá se alimentó mejor y que por eso tiene mejor leche que la otra o más leche, no tiene nada que ver, es fisiológico. ¿Ok? Y tampoco es que tome cerveza la mamá. No, nada que ver. No. Pero sí tiene que alimentarse bien. Así o sea, es, eso claro sí, que la sí. mamá en el posparto también, como hablábamos antes, sí se tiene que alimentar bien, Adri. ¿Por qué? Porque obviamente la mamá tiene un poco de anemia en el embarazo, da luz y pierde un poco de sangre, sí tiene que elevar otra vez ese hierro y tener como bien en el Estabilizado todo. Exacto, para que pueda producir la leche que necesita para su bebé. Entonces, este calostro, digamos que es como esta primera vacuna para el bebé. Tiene todos los nutrientes habidos y por haber que son protección para ese bebé. Son su primera vacuna realmente, esa vacuna de apego, de nutrición. Para inmunológica mismo, totalmente. tal cual. Y también hace como ese recubrimiento al estómago del bebé, esa microbiota que el bebé necesita para que se adapte para la leche materna que viene después. Entonces, sí es muy importante darle este calostro muchas veces, mucho tiempo, muchas horas, porque Lo que el bebé salga, nunca, lo que pueda, Y, claro. y Adri, la panza de un bebé es súper chiquitita. Entonces, tenemos que entender que el bebé no come 2 onzas, literalmente come como media onza cuando nace. Entonces, es súper poquito. Y esa angustia que tenemos los padres a veces, y sobre todo los primerizos, de ver que no se llena, que es muy poquito, que me sale así de leche. Y claro, Exacto. si no O tienes la nada. información o nada y sientes que no está comiendo, y obviamente viene esta angustia de poder completar con lo que Sí. se pueda, ¿no? Pero no siempre es necesario realmente. No es necesario realmente. O sea, hay casos y casos, Adri, que es entendible que en ciertos casos los sucedáneos sean necesarios, pero realmente en un 95% de mamás no lo es. Y en este punto también podemos decir que el 2% de mamás no tendrán capacidad de darles de lactar a su bebé por un tema fisiológico, pero del resto de mamás todas. Entonces, Claro. 2% es nada, Adri. Y Y lo realmente que ese escuchamos- 2% faltan un montón de mamás. Así es, y si nos ponemos a mirar a nuestro alrededor, decimos más del 2% de mi gente conocida, mujeres conocidas, no han dado de Puede lactar, lactar, lamentablemente. O sea, no es equivalente, porque todavía existen bastantes barreras en relación con la lactancia, desinformación, como tú mencionas, y muchos otros factores también. Y yo creo que ahí viene un punto muy importante que igual vamos a tocar en uno de estos próximos capítulos, que es la corresponsabilidad y la importancia de esta paternidad activa, Sí. de este acompañamiento, porque no podemos hacer todo solas. No. Y sí, es verdad que el peso de la crianza recae muchísimo en los hombros de una madre. Y desde esa primera etapa, ¿no? Que, como la lactancia también, que es tan cansada, si no tienes apoyo correcto, pues es difícil sostener. Totalmente. Yo creo que ahí es como tan importante el apoyo del papá en hacerle confiar a esa mamá nuevamente de su capacidad. Porque pasa justo esto, Adri. La mamá en este momento, en este tiempo que tú me hablabas de los 22 años, sí, yo podría decirte que ahora las mamás son mucho más vulnerables a antes. ¿Por qué? Porque desconfían mucho de su capacidad, porque tienen ChatGPT, tienen TikTok, tienen todo ¿Qué que les dice cosa? que no esto, que no lo otro, que no lo otro. Entonces la mamá no está muy segura de su capacidad. Entonces sí tiene miedo a hacerlo mal o a no tener o a no poder. Entonces sí, yo les invito mucho a las mamás a confiar en su instinto, en saber que sí son capaces de, que obviamente tienen que alimentarse, descansar y hidratarse, y con eso, mientras más succión, más producción, pero sí buscar el apoyo de alguien, de una guía, de una asesora de lactancia, para que la agarre, la posición y todo lo que tenga que ver con Claro su bebé que en la sí. lactancia esté bien.
Así Porque es. si es que a mí me y no duele... tiene que doler, así Exacto, es que si a mí me duele, yo no lo voy a hacer y está bien, es entendible. O sea, nadie quisiera dar de lactar si es que está ahí que Te duele. te pincha y te sale sangre y te duele. No, no es dable. Ok, las mamás de antes lo hacían, no sé cómo lo hacían, pero Sí, ok, pero es un pero poco no. ver que realmente la realidad puede ser otra con el acompañamiento correcto, con el apoyo correcto, incluso el tema, y como mencionas y recalco, pues el tema del apoyo de la familia, de Ujú. la pareja, si está presente, ese vaso de agua que te puede pasar la pareja, ese masaje, Exacto, realmente puede ese cambiar, beso, ese exacto, ese abrazo. cariño puede cambiar la experiencia de la lactancia y puede hacer que se sostenga por más tiempo, porque sabemos que durante los primeros 6 meses, justamente la recomendación de la OMS es que la lactancia materna sea exclusiva y luego viene ya la introducción de la alimentación complementaria y que ojalá la lactancia se extienda hasta los 2 años, ¿no? Esa es Ujú. la recomendación de la OMS. Pero sabemos por la evidencia pues, y los datos del Ecuador que a partir de los 6 meses, mientras cae la lactancia, incrementa la desnutrición crónica. O sea, es como justamente ese momento en el que los niños dejan de tener ese escudo protector que es la lactancia y empiezan a recibir alimentación complementaria y se suman otros factores que complican mucho su desarrollo en ese momento tan vital. Entonces, importantísimo poder recalcar que la lactancia es básicamente irreemplazable, ¿no? Pero sabes algo, Adri, ahí viene un poco más también de desinformación, porque la lactancia materna es exclusiva hasta el año, porque estamos hablando que la alimentación complementaria de sólidos es complemento Claro que de sí. la lactancia materna que sigue siendo principal. Y muchas veces los profesionales de la salud le dicen a la mamá, es que a los 6 meses eso ya no es nada, eso es agua, eso ya es un dulce para tu bebé. Entonces, mejor que se alimente con sólidos. No. No, No, entonces hay un poco también enfatizar en el hecho de saber que la lactancia materna, nunca en la vida, jamás la leche materna va a deja ser de agua, ser nutritiva claro. para el bebé. Nunca, nunca, nunca. No. Entonces, hasta el año es lo principal y después del año, obviamente la alimentación de sólidos es la que es principal y la alimentación de lactancia es Ahí complementaria. cambia justamente la Exactamente. proporción. Exacto, pero no es que ya después del año entonces ya no le sirve, la leche ya no sirve para nada. No, porque más bien es toda la protección que le da al bebé de todo lo que se mete a la boca y también ya es un tema de reafirmación emocional. Correcto, justamente eso es parte también de los talleres que brindamos nosotros y la información que queremos difundir y amplificar cada vez más. Yo sé que ahorita, hace un tiempito se celebró justamente la Semana Mundial de la Lactancia Materna y tú eres parte también activa de este movimiento. Es importante sostener estos mensajes a lo largo del tiempo, más allá de una temporada en la que se conmemora una fecha, pues siempre brindar esa información adecuada y oportuna es valiosísimo. Y tú tocaste un tema bien importante que es esa conexión y ese apego emocional. No solamente lo que recibe el bebé, sino también lo que recibe la madre desde el punto de vista emocional en el tema de la lactancia. Cuéntanos un poquito más de eso. Es que, ¿qué pasa, Adri? Normalmente, digamos que la mamá tiene el cariño, la preocupación, el amor en la gestación. Cuando da a luz, ya nada, ya se olvidaron. Todo es el bebé. El bebé, que el bebé esté bien, que la bebé esté bien, ya. Y por último, el papá tampoco puede dormir, entonces también es una queja un poco de que el papá no descansa. Claro, pero ¿y la mamá? Y preocuparnos porque esa mamá desayune bien, cene bien, almuerce bien y tenga su media mañana y su media tarde, ¿por qué no? Yo tengo mamás que les voy a visitar en su casa y el desayuno son las 10 de la mañana y no lo ha hecho No han todavía. avanzado, Es que claro. no puedo, o sea, por favor, denle un ratito al bebé, el papá, la tía, la abuela, quien sea, le tenga un ratito y ella coma. Porque realmente yo les digo a las mamás, hacemos una relación un poco ahí que, ok, la mamá es la refrigeradora de ese bebé. O sea, tiene que estar abastecida, Llena. si no, ¿cómo? No puede. Entonces es importante que esa mamá desayune, tenga su media mañana, su media tarde, el almuerzo y la cena y la media tarde. O sea, sí tiene que tener esas 5 comidas al día y si no, por lo menos 3, bien, y a las Claro. horas. Entonces es importante también que la sociedad cuide mucho a esa mamá en el posparto, también le ayude y le apoye y le felicite por el gran esfuerzo que está haciendo, Así porque eso es. es lo que a la mamá le llena el corazón. Cuando vas a la consulta y te dicen, uy, pero su bebé bajó de peso, es que su leche no sirve. Es lo peor. Entonces, No como, ¿es en claro. serio? No puede ser. O sea, me Es como esfuerzo que sí. mucho porque mi bebé esté bien y no puedes darle como no sé, un aliciente a esa mamá, como una felicitación. La mamá sí lo necesita. Entonces, si es que nosotros también cuidamos a esa mamá en ese sentido, creo que también es muy valioso el hecho de que ella siga sintiendo, ok, es difícil porque no es fácil dar de lactar, es difícil, pero yo puedo y estoy haciendo mi mejor esfuerzo por ese bebé porque está creciendo bien gracias a mí, porque yo estoy dando todo de mí.
Ok, entonces, pero por lo menos, no sé, preocupémonos por felicitar un Así poco a la es, mamá. que realmente se sienta este concepto de tribu, ¿no? De que estamos todos pendientes de este bebé y también de esta mamá. Y que a todo nivel es importante recibir estas palabras de apoyo, este acompañamiento. Nosotros le Ese hemos abrazo. visto también ese abrazo que tú también me has dado en algún momento en mi posparto. Y justamente esas palabras que son habilitantes y no limitantes. Yo creo Sí. que es bien importante reafirmar esto y a través de la información y del acompañamiento y de estas redes que se van creando, poder tener el acompañamiento necesario y la fuerza para seguir adelante en esta etapa tan bonita pero tan vulnerable. Sí, totalmente. Patti, nuestro podcast se llama Misión 1000 días, justamente porque estamos trabajando en esta etapa tan sensible y tan importante en la vida de un ser humano. Quisiera saber cuál sientes que es tu misión en el marco de estos primeros 1000 días de vida. Ay, Adri, no sé, sabes que yo creo que siempre, no sé, me he puesto a pensar justo eso y he tratado de ser muy coherente con lo que yo hago y practico en mí. Y obviamente les digo a las mamás, y yo creo que es mejorar el mundo, porque realmente para mí es mejorar el presente, ¿ok? Para que el futuro sea mejor, porque es el presente el que tenemos que mejorar, no el futuro. Así es. Entonces yo creo que es de eso, tengo como esa misión de explicarles a los papás por qué es necesario ser muy conscientes y tomar decisiones, no sé, más adecuadas con nuestros bebés y con nosotros mismos para cambiar ese presente que sea un mejor futuro para todos. Entonces creo que es de eso. Yo pienso que me he enfocado muchísimo en, no sé, hacer que los papás piensen de una manera distinta, que cambien ese chip, que rompan patrones, que también sabemos que no fueron como los mejores y agradecemos mucho a nuestros papás porque tuvieron esas herramientas en ese tiempo, pero ahora hay muchas más herramientas para cambiar las cosas y creo que es de eso lo que yo me he dedicado mucho en el tema de hacerlo mejor, de saber que son las mejores mamás, los mejores papás del mundo mundial, pero sí podemos dar nuestra mejor versión diaria y Así es, hacerlo de la mejor manera. aprendiendo lo nuevo, las nuevas herramientas que tú mencionas. Realmente es una misión muy noble porque es una misión que impacta, como tú dices, el presente de las familias y también tiene una proyección hacia el futuro enorme. Porque lo que pasa hoy en la vida de los niños y niñas en los primeros 1000 días de vida realmente impacta el resto de la vida. Y dicen, si quieres cambiar la historia completa, empieza por cambiar el inicio de la historia. Eso es lo que estamos haciendo ahora juntos. Exactamente. Y bueno, te agradezco muchísimo por estar aquí el día de hoy, por acompañarnos, por darnos un poco de información, pero sobre todo estas anécdotas y estas historias llenas de cariño. Se nota que amas lo que haces y creo que eso es lo principal para que lo hagas bien. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. También les invito a los que nos están viendo pues, a continuar conectados con Misión 1000 días. Vamos a tener nuevos capítulos para explorar otros aspectos de la multicausalidad de la desnutrición crónica infantil y esta temporada tan importante de la vida que son los primeros 1000 días. Contamos con ustedes, con su compañía. Compartan este capítulo, infórmense y actúen en favor de la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Que tengan un Gracias, mi Adri. excelente día. Chao, chao.